Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Como todos los jueves, vamos a estar en el siguiente bloque conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio. Ahora nos vamos a concentrar en varios temas. Uno de ellos, por supuesto, que ha generado mucho impacto, ¿no? Y dice relación con este crimen en Graneros de un matrimonio. Varias hipótesis que están ahí, la fiscalía ha sido bastante cauta, se investiga como un robo con homicidio, pero dadas las características del hecho, hay que tener mucho cuidado todavía, es muy preliminar, fue un ataque muy violento a esta pareja y lo que más llama la atención es la cantidad de balazos, la hazaña con que actuaron. Entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado, pero lo pongo en relieve porque, además de ser un caso que ha conmovido naturalmente al país, la candidata Evelyn Matei ayer señaló que debiera reponerse la pena de muerte en casos muy específicos y a propósito de este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, la campaña ya va tomando ribetes que, por supuesto, están de la mano de un tema sumamente sentido por la ciudadanía como es la seguridad. La candidata Toá, la ex ministra Carolina Toá, la ex ministra de Interior, ya está en terreno. Hay ahí tensiones con algunos de los socios del oficialismo, con el Partido Comunista en particular, por algunas declaraciones que ella hiciera respecto de Jadwe, pero bueno, de esto y más queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada, periodista, exdirectora de comunicaciones en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ah, y de paso, la presidenta Bachelet dijo que está disponible para postular a la Secretaría General de Naciones Unidas. Estamos hablando de Paula Walker. Paula, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta temporada. Hola, hola Mirna, ¿cómo estás tú? Buenos días, muchas gracias. Partir lamentando efectivamente lo Terrible, dramático del asesinato a tiros, además de ese matrimonio. tremendo, 3 de la mañana estaban durmiendo en su casa, vivían en tremendo. una parcela. La verdad es que son temas muy, muy preocupantes. Pero muchísimas gracias por Sí, esta invitación. de todas maneras, partamos al tiro por ahí porque quiero, a ver, cuando escuchamos ayer a Evelyn Matei, la primera sensación que a mí se me produjo, y ahí me gustaría por favor tu opinión, es, vamos a entrar en un terreno donde probablemente, y sobre todo porque ella está muy horquillada por la ultraderecha, ¿quién da más en materia de seguridad? ¿Cómo ves este anuncio que ella ha hecho de replantearse y de volver a conversar en el fondo el tema de la pena de muerte? O sea, yo contextualizaría primero con que efectivamente la próxima campaña va a estar muy, muy marcada, yo creo que al menos por 2 o 3 temas que están bastante relacionados. Uno es la seguridad, la economía, el tema de los migrantes, como los temas más gruesos. Luego habrán otros temas que podemos plantear. Y sobre seguridad, efectivamente, la sensación de inseguridad que vivimos en Chile, eh, a mí me parece que es bien preocupante. Tuve la oportunidad el otro día de conversar con el subsecretario Cordero en una reunión. El subsecretario planteaba en una reunión abierta y planteaba que los índices de temor en Chile, es decir, la percepción, lo que nosotros decimos, que no tiene que estar relacionado con lo que pasa, pero básicamente es nuestra sensación. Los índices de temor en Chile son los más altos del mundo. Es decir, nosotros tenemos una sensación de miedo bastante elevada y esa sensación de miedo es, es, es muy utilizada en las campañas y es muy utilizada de lado y lado, ¿no? Ujú. Para las campañas de la derecha vivimos en un lugar en que es imposible habitarlo porque la situación es invivible. La percepción de las personas en su casa es bien compleja, porque muchas personas han cambiado sus hábitos incluso, ¿no?
no se atreven a salir ya tan tarde, los que vivimos en Santiago y alguna vez fuimos al barrio Bellavista ya no nos atrevemos tanto, bueno, entre medio nos ponemos más viejos y supongo que cambian los panoramas, pero también es cierto que ya no vas con tanta seguridad. Y lo que pasó ayer viene a mostrar que, que la situación está complejizándose y por lo tanto el desafío para la centroizquierda y para la centroderecha, dejemos a los extremos de lado por un ratito, justamente es darle gobernabilidad a la sensación de terror, a la sensación de miedo que viven muchas personas. Yo tengo una hija que iba a la universidad, ya se recibió, pero en su universidad, con chiquillas que tenían entre 18 y 24, 25 años, el miedo en la mañana era caminar entre el metro y la universidad. Ahora, era un miedo que estaba avalado por hechos de violencia en el camino, algunos, pero luego las redes sociales, la sensación de que esto se empieza a dispersar con mucha rapidez, hace que efectivamente todos entremos en un minuto como de pequeñas escenas, como incluso hasta de pánico. ¿Por qué digo esto? Porque en ese escenario es que las candidaturas, y sobre todo las candidaturas de derecha, aprovechan ese miedo, aprovechan esa sensación de terror y empiezan a traer ideas que son algunas discutibles, otras francamente poco razonables. Por ejemplo, ayer un candidato de extrema derecha, el señor Kaiser, decía que había que volver o iniciar una discusión, espero yo que esta discusión en alguna vez, si es que ocurriera, pase por el Parlamento, de armar a las personas en Chile. Es decir, que tengamos la capacidad de tener armas un poco al estilo de lo que pasa en Estados Unidos. Y luego vino videos en redes sociales, videos tanto de Kaiser como de Kast, haciendo uso de rifles, pistolas y disparando. Bueno, entonces uno empieza a decir, ¿por qué haces eso? ¿No? Eso lo haces porque obviamente hoy día las personas, en un porcentaje altísimo, se informan a través de redes sociales, pero no a través del link a medios de comunicación formales, sino que Facebook o Instagram. Y estas imágenes, para las personas que cada vez leemos menos, intentamos leer mucho, pero leemos menos, las personas les entran las ideas a través de imágenes y frases muy cortitas. Esto está bastante estudiado, Mirna, es lo que pasó, es lo que pasó en la primera campaña de Donald Trump. Hay estrategias de campaña hoy día que apuestan no por la esperanza, sino que por el miedo. Entonces, en ese escenario, ya sabemos cómo actúa un porcentaje de candidaturas extremas, en este caso la extrema derecha. Y luego, volviendo a tu pregunta, perdona la vuelta tan larga, No, está perfecto. Evelyn Matei dice, bueno, pensemos efectivamente en la pena de muerte para algunos casos. Y ahí se junta, por ejemplo, con un señor que ha sido candidato 2 o 3 veces, de apellido Artés, que pareciera ser que es por el Partido Comunista con un apellido, que no es el Partido Comunista tradicional, Partido Comunista Proletario, Frente Comunista, Acción proletaria creo que es. algo así. Bueno, él Claro. también considera que la pena de muerte es una acción que las democracias pueden volver a utilizar para controlar o ser ejemplificadora frente a este tipo de delitos. Entonces tenemos un país que está conociendo delitos que antes no conocía, una sociedad que está inmersa en una comunicación digital que no para nunca, y hechos concretos y objetivos que suceden más que antes, y un miedo que se empieza a apoderar de todos nosotros. Transformaciones en nuestros hábitos. Es un caldo de cultivo bien difícil, Mirna. Claro, no, lo tienes tanto. O sea, yo te agradezco la vuelta que hiciste porque yo creo que es súper necesaria para poder comprender en qué terreno vamos a pisar este año. Y eso lo dicen todos los analistas con los que yo converso, la sensación de inseguridad, como tú señalas, cómo, digamos, cuestiones tan básicas como ir a tomar micro se vuelve hoy día, sobre todo para las mujeres, en un tema muy complicado. Exactamente. Pero mira, déjame vincularlo con lo siguiente, porque la candidata
Carolina Toá, que ya está desplegada en terreno, ella, a ver, empezó a tratar de diferenciarse, un tema difícil, ella viene saliendo, ¿no es cierto?, del gobierno, fue además ministra del Interior, pero dice, ella tuvo una visión bastante crítica y en uno de los puntos por ahí, ¿no es cierto?, en terreno, dijo que ella veía de manera crítica cómo la moneda había abordado el tema de seguridad porque sentía que no era la prioridad en un comienzo. Hasta ahora se ha señalado que son críticas más o menos constructivas, pero por ahí alguno dirá, ¿para dónde va? Entonces, te lo pregunto porque a ella la van a sacar al pizarrón, además por haber sido la ministra del Interior. ¿Cómo ves tú a Toá enfrentando precisamente este tema de la seguridad? Mira, ayer estaba participando en otro medio y me hicieron la misma pregunta y me parece muy relevante porque yo creo que Carolina Toa tiene mucho que contar sobre lo que ha sido su accionar como ex ministra del Interior. Pero antes de eso, ella tiene que tomar una decisión que es bien relevante y es qué voz usas. Esto técnicamente Ujú. significa, en esta construcción del personaje candidata, y perdón que habla así de esa manera, pero me parece que es Sí. exactamente lo que pasa. Es decir, voy a hablar desde dónde. Voy a hablar como una ex ministra del Interior de un gobierno que todavía le queda un año, que tiene un techo de adhesión. El gobierno del presidente Boric se mueve entre los 27 y los 31-32% de apoyo. Pero esto ha sido desde que llegó, bajó, se instaló en ese nicho y no se ha vuelto a mover. Si ella quiere crecer, y estoy pensando crecer electoralmente, es evidente que tiene que empezar a criticar al gobierno. Y sus críticas, yo me imagino que a medida que se acostumbre a su papel de candidata, van a ir creciendo. No porque el gobierno tenga que ser sumamente criticado, sino que justamente porque tiene que diferenciarse de la propuesta que ha hecho el gobierno. Y sobre seguridad, yo escuché a Carolina Toa cuando hizo esta crítica, y lo que dijo fue que efectivamente en el gobierno del presidente Boric su propuesta inicial no estaba el tema de seguridad, con la gravitación que adquirió hasta el día de hoy. Ha sido muy gravitante lo que ha hecho el gobierno en seguridad. De hecho, si uno va a los datos mismos, son bien impresionantes. O sea, el gobierno del presidente Boric triplica, si es que no más, la inversión en seguridad, en cosas concretas, en autos para las policías, en escáner en las fronteras para revisar las mercancías que entran y salen, en tener un Ministerio de Seguridad. Este es el gobierno que ha logrado, a pesar de todo, sacar un Ministerio de Seguridad después de una discusión parlamentaria de 20 años. Han renovado lo que es la ley antiterrorista. Son cosas bastante impensadas Mm. si uno se pone en 4 o 5 años atrás. Y ahí el liderazgo lo ha tenido en particular la ministra Toa. Entonces, yo creo que ella, en un buen diseño estratégico, debería ser capaz de sacarle mucho lustre y no salir al pizarrón necesariamente como cuando uno cuando uno estaba en el colegio y uno sabía que sacaban al típico que le iba mal, entonces el pobre salía o la pobre salía ya con una desventaja. Yo creo que la pachorra que debería tener la ministra Toa y actual candidata a la ex ministra, es justamente contar en un tema tan relevante para las personas hoy día, cómo ha sido y cómo ve ella la estrategia de seguridad del país. Yo te aseguro que hoy día, Mirna, no hay nadie en Chile que sepa más de seguridad desde el punto de vista de la situación actual, no de la fantasía de que me voy y pongo un video y salgo con un rifle y hago 4 o 5 tiros a un mono que está al final. No, de verdad, en un mundo que tiene fronteras, en un mundo que está interrelacionado, en un mundo complejo como el que estamos viviendo, Carolina Toa tiene hoy día probablemente la visión más estratégica. Su desafío y el desafío de su equipo de campaña es transformarla en candidata, es crecer más allá del apoyo que tiene el gobierno y por lo tanto ser capaz de mostrar lo bueno que hizo, pero también entender que hay muchísimo más que una administración nueva puede hacer.
Ahí para cerrar el tema, toda Paula Walker, te quiero preguntar respecto del tema con el Partido Comunista, porque cuando ella dice que le costaría estar en una primaria con Jadwe, pero sobre todo le costaría votar por él, precisamente por la actitud o la postura de Jadwe en relación a Venezuela, ahí surgieron ya las críticas. Bárbara Figueroa, secretaria general del partido, dijo prudencia y respeto con el Partido Comunista. ¿Cómo ves ahí lo que puede ocurrir? ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me parece tan razonable lo que dice la candidata Toa, porque ella lo planteó de la siguiente manera. Dice, si yo participo en una primaria y en esa primaria participa Jadwe, obviamente que cuando uno participa en una primaria tiene la voluntad de, si llega a perder la primaria, trabajar por la persona ganadora. Y yo en esa circunstancia no estaría cómoda con una primaria, una persona que apoya un gobierno que yo no apoyo y que nos podría convertir incluso en un país como de la red de apoyo a Maduro. A mí me parece necesario la honestidad en política, me parece relevante marcar diferencias y me parece que además una persona que en este momento está imputada, está con restricciones y con un tema pendiente con la justicia, no me parece que ese sea un super candidato a un partido serio como el Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido de una larga raigambre en Chile, un partido que ha tenido luchas por los derechos sociales que hoy día disfrutamos todos y todas, ojo, tiene Ujú. ahí una historia importante. Con mayor razón, yo espero que sea un partido que tome decisiones. Todo indica que la decisión estaría bien marcada por otra candidata, una candidata mujer, que actualmente es ministra del presidente Boric, que es Janet, la ministra del Trabajo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas a llevar un candidato que puede ser tan complejo, no? Y en ese sentido creo que Carola ha sido súper, súper clara. Y eso me parece que en política se agradece, ¿no? La claridad. Totalmente. Vamos ahora a otros temas, Paula, como por ejemplo lo que se ha sabido respecto de la presidenta Bachelet, porque ella estaba participando en un debate, o más bien en un encuentro en Estados Unidos por el 30 aniversario de la conferencia de Beijing, ¿verdad? Que fijó el compromiso en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, más bien. Bueno, estaba junto a Hillary Clinton, ahí se produce una conversación y finalmente ella dice que está pensando precisamente en la posibilidad de postular a la Secretaría General de Naciones Unidas. Estoy pensando, quizás voy a ser candidata a la Secretaría General, es lo que dice. A ver, sabemos que no ganó Kamala Harris y por lo tanto está bastante más difícil, pero ¿cómo ves esto? Porque hasta hace 2 semanas estábamos con la duda si iba a ser candidata presidencial en Chile. Em, bueno, primero la presidenta Bachelet ha tenido una carrera internacional después de que fue presidenta en Chile 2 veces. Em, Primero en ONU Mujeres, la primera agencia temática que se vuelve a abrir después de muchos años que Naciones Unidas tenía solo una agencia temática importante y grande, me refiero a UNICEF, niños, niñas, y se abre ONU Mujeres dedicada principalmente, o sea, exclusivamente a las mujeres. Eso es un hito bien relevante en la arquitectura institucional de Naciones Unidas. Y luego como alta comisionada de derechos humanos. Entonces, digamos que es un escenario, cuando la presidenta Bachelet llega a Nueva York, yo estuve trabajando con ella en Nueva York, por lo tanto lo que estoy diciendo es algo como bien de primera fuente. La presidenta es no solo reconocida, sino que altamente valorada en lo que significa las relaciones internacionales. Son muy complejas. Eh, el mundo de hace 5 años no es el mundo de hoy día. Antes uno tenía que pasar 20, 25 años para que las cosas cambiaran. Hoy día las cosas pueden cambiar de un año a otro. Por lo tanto, la posibilidad de que estando en Nueva York, sentada al lado de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y en el entusiasmo de Colombia, su comentario me parece que es súper posible, ¿no? ¿Mm? Por lo tanto, no me extraña para nada el comentario, al contrario, creo que Naciones Unidas podría incluso finalmente terminar de acometer reformas para Naciones Unidas que son muy, muy importantes hoy día. Todas las instituciones están pasando por momentos bien, bien críticos, porque el mundo se está moviendo muy rápido.
porque la era digital nos está a todos, de alguna manera, y las instituciones poniendo a prueba. Por lo tanto, un liderazgo como la presidenta Bachelet en Naciones Unidas, en este momento, a mí me parece que podría ser un lujo para el mundo. Es decir, efectivamente, acometer transformaciones, modernizaciones, que Naciones Unidas lleva muchos años tratando de que ocurran. Así que no me extraña, Mirna, para nada. Ya, ¿y lo ves con posibilidades? Te lo pregunto por el solo hecho que Sí, tenemos hoy día un presidente llamado Donald Trump en sí. Estados Unidos. Sí, bueno, la gente que entiende de esto dice que efectivamente si hubiera ganado Kamala Harris habría sido más fácil por razones obvias. Ahora, el presidente Trump nos está mostrando que él cree que los problemas del mundo no son multilaterales, no se resuelven, no se resuelven en asamblea como Naciones Unidas, que es justamente lo que ha hecho el mundo en los últimos 60 años. Él cree que esto se puede resolver en el Salón Oval y es bilateral. Mm. En ese sentido, ha quitado apoyos importantes a agencias de Estados Unidos, ha quitado apoyo a la Asamblea, o sea, a Naciones Unidas. Entonces, claro, probablemente no contaría la presidenta Bachelet Mm. con ese apoyo, pero ha sido tan raro Donald Trump el último tiempo y hace tiempo. Entonces, capaz que termine apoyándola porque se dé cuenta que en un sentido importante la paz del mundo también se juega en cómo organismos multilaterales como ese tienen capacidad de hacer dialogar a las partes. Claro, estaría, oye, qué interesante el punto. Ojalá, bueno, no sabemos cómo va a terminar eso, pero la pregunta que te hago, Paula Walker, tú que trabajaste, ¿no es cierto?, codo a codo con Michelle Bachelet, eh, ¿tendría ella que, de todas maneras, jugar una carta o un rol en lo que se ha llamado aglutinar a la izquierda, a la centroizquierda, esa capacidad que ella tiene para hablarle desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista? Porque aquí se juega, obviamente, el oficialismo, no solo una presidencial, sino que tener una mayoría en el Congreso y, en definitiva, la unidad parece absolutamente un tema esencial, una unidad que en la derecha está muy difícil de lograrse. Entonces, Sí, ¿podría tener un rol? o sea, yo creo que no solo podría, mi impresión, y no es mi impresión, es lo que hemos visto públicamente, es que la presidenta Bachelet ha jugado en estos años un rol de unidad, eso es bien Ujú. evidente. Y también en el mensaje que ella emite públicamente, lo dice con todas sus letras. Voy a apoyar a la persona que resulte elegida de una de la centroizquierda, ¿no? Por lo tanto, yo en eso no tengo ni una duda, al contrario, creo que ella es un factor justamente de unidad. Y con respecto a la derecha, Mm. la verdad es que hoy día en la campaña lo mejor que le podría pasar al país es que los partidos políticos de centro izquierda y de centro derecha fueran capaces de tener eh, primarias súper amplias. Eso en la derecha, al parecer, se ve bastante difícil. Los candidatos que les llaman los 2K, Kast y Kaiser, han sido muy insistentes en que no van a ir a una primaria con Evelyn Matei. Y por lo tanto la derecha, lo ha dicho además Kast en una entrevista el fin de semana, que él cree que no ve ningún riesgo en llegar a tres bandas, incluso a noviembre. Ese es el problema de la derecha, pero no es solo problema de la derecha, también es un problema para la gobernabilidad del país. Y en esto déjame decir, Mirna, que me parece que cualquier fuerza política hoy día con representación parlamentaria que no esté disponible a hacer acuerdos políticos, yo la miraría con mucha sospecha. Porque, y aquí me refiero a todas las fuerzas políticas, no hay ninguna posibilidad de tener gobernabilidad hoy día en el país si no cruzas puentes, si no haces acuerdos y si no buscas no el bienestar del Partido Republicano, no el bienestar del Partido Libertario, no el bienestar del partido chiquitito del otro lado, no. Aquí lo que el país necesita, dadas las amenazas a las que estamos sometidos y que solo se irán incrementando con los años, es tener políticos y políticas
capaces de encontrar y pensar en el bien común de Chile. Yo diría que eso debería marcarnos a todos como electores también. O sea, yo puedo elegir a alguien de centro izquierda o de centro derecha, porque son mis creencias, porque es lo que pienso que puede ser bueno para Chile. Estoy pensando en la gente que nos está escuchando. Las conversaciones en la familia. ¿Qué queremos elegir? A un señor o a una persona que lo único que hace es atrincherarse en su espacio y te dice de manera bastante desembosada, yo no voy a acordar nada con nadie, porque solo lo que creo yo es lo que está correcto, aunque yo represente al 10% de las personas, pero haga una campaña digital suficientemente impactante, voto voluntario hoy día, para que la gente diga, ah, no, yo lo vi con un rifle, y él va a lograr controlar eh, la criminalidad o el crimen organizado en Chile. Y no es así. Entonces, eso es lo que nos vamos a jugar en este 2025 y de aquí en más. Piensa que, piensa que vamos a empezar a mirar una campaña donde nos va a costar entender, por ejemplo, con inteligencia artificial, si las piezas de campaña son piezas de campaña, por ejemplo, con personas verdaderas o no, con situaciones verdaderas. Vamos a estar sometidos a un estrés eleccionario súper grande. Ojalá las personas tengamos la capacidad de comprender que el acuerdo que uno vive en la familia, el acuerdo que uno tiene con los hijos, el acuerdo que tiene con los amigos, el amigo que quiere hacer todos los domingos el asado en la misma casa, en el mismo quincho. Bueno, tú tienes que acordar cosas para que las cosas vayan resultando mínimamente. En política es lo mismo. Tú no puedes pensar que vas a tener un solo partido, una sola mirada en el país y que todo el mundo se va a poner detrás de eso, porque eso no es real. Entonces, es de las cosas que más me preocupan, la verdad. Absolutamente. Yo sé que te tienes que ir, solo para dejarte un punto, porque tú dijiste con voto voluntario, con voto obligatorio. Perdón, Ahora, obligatorio. exacto, porque ahora tenemos un voto obligatorio. No, no, pero está lo mismo, un lapso. Pero te lo digo porque justamente no hemos tenido una elección presidencial con Tal cual. voto obligatorio. Entonces, vamos a ver ahora cómo se va a jugar esto. Paula, no te quito más tiempo porque sé que te tienes que ir. Paula Walker, periodista, exdirectora de comunicaciones del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, Mirna, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te queremos invitar a que te suscribas a un nuevo newsletter del Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor general Héctor Cosio. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.